en primer lugar, la población censada que tenemos actualmente en la región del Ñuble, que es de 512.289 personas, de los cuales 246.437 son hombres y 265.852 son mujeres. La tasa de desocupación femenina es del 11,4% en el último trimestre, que fue de junio a agosto, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales, y la tasa de desocupación masculina, que fue del 9,1%, con una disminución de 2,7 puntos porcentuales. La participación femenina en el trabajo es de 46, o sea, 45,5%, y la tasa de ocupación femenina es de 40,3%. Bueno, esto sí se ve influenciado económicamente por la caída, o sea, perdón, las influencias económicas que tiene el desempleo femenino en la región del Ñuble, es que puede generar un menor consumo y una menor recaudación fiscal, por lo tanto un mayor gasto, y esto presiona a los gobiernos y presiona a las autoridades para poder responder con políticas para poder aminorar esta problemática. Y también los medios de comunicación van a actuar como amplificadores del problema para que esto sea percibido por la sociedad como una crisis que hay en el sector. Los actores relevantes que vamos a tener trabajando en este problema va a ser la Seremia del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno Regional del Ñuble, ya que ahí es donde nos estamos enfocando, la Cámara de Comercio, la CUT de Ñuble y también los sindicatos, los comités de mujeres campesinas, ya que nuestra demanda va enfocada principalmente en el desempleo femenino, el CENSE, las municipalidades de la región, la Seremi de Mujer y de Equidad de Género, Cernameg, FOSIS, Cercotec, la Seremi de Economía, las organizaciones de mujeres y de género, INDAP y Prodesal. Bueno, como hechos relevantes en torno a esto, tenemos que más personas han salido a buscar trabajo, lo que ha hecho que se aumente la oferta que hay actualmente en el mercado. Por lo tanto, también ha ido aumentando la ocupación. La fuerza laboral creció un 3,3%, por lo que no todos encontraron trabajo, sino también, y así, perdón, y así también subió la desocupación. También, como mencioné anteriormente, que aumentó la desocupación, tenemos que en la región el porcentaje de desocupados creció un 4,6, perdón, por ciento en los últimos 12 meses, llegando a tasas del 10,4 y el 10,8% en el trimestre que les mencioné anteriormente. También podemos considerar que esto se puede deber a factores estacionales, ya que en periodos de invierno la demanda laboral suele contraerse, lo que eleva la cesantía para estos trimestres, ya que en la región del Ñuble tenemos mucha población rural, la cual trabaja más en periodos de verano por el tema de los temporeros. Los analistas señalan que en Ñuble ha tenido 3 mediciones consecutivas de tasas de 2 dígitos, con las cifras más altas de los trimestres de menor actividad estacional, como mencioné anteriormente. El sector empresarial está debilitado en la región y es un escenario complejo a nivel nacional y regional. Y eso ha hecho que aumente la incertidumbre normativa y tributaria y que frene las inversiones y las contrataciones, especialmente en las pymes. El aumento del salario mínimo, ay, perdón. El aumento del salario mínimo y las reformas laborales han encarecido la mano de obra, y las reducciones también en la jornada temporal o sea, las jornadas laborales, perdón, y las reformas previsionales han impactado principalmente a las pequeñas y medianas empresas, disminuyendo la capacidad de contratación. Las brechas de género continúan al aumento, tanto a nivel nacional, pero nosotros nos estamos enfocando a nivel regional. Y en el último trimestre, la desocupación mayor de mujeres fue del 11,3%. También
uno de los factores y de hecho relevantes es el trabajo informal. Si bien hubo una reducción de la informalidad, la cantidad de ocupados informales creció en un 68, perdón, en 68.000 personas, lo que refleja una fragilidad en la calidad de empleo. Enfocándonos ya en las relaciones de poder, vamos a tener que los sindicatos y las asociaciones femeninas van a actuar como actores que generen presión política hacia los gobiernos y municipalidades para poder generar apertura y resistencia e incluir estas políticas de género específicamente en temas de empleo, lo cual va, eh, va a salir desde los sindicatos hacia los gobiernos regionales, los cuales van a ayudarnos con las empresarias agrícolas y también de servicios para poder lograr influir en sus decisiones tanto de contratación como de empleo. Analizando cómo debería ser esta realidad, tenemos que como eh, principal problema es la desigualdad en la participación en empleo. Las mujeres desempleadas no suelen tener voz y tampoco están tan organizados como una decisión que les afecte. No se incluyen estos grupos. Las mujeres rurales y de sectores informales están más excluidas, perdón. Como les mencionaba anterior, el déficit de representación, ya que no hay mecanismos institucionalizados para incluir a las mujeres desempleadas en el diseño de las políticas, la normativa debe garantizar la igualdad de oportunidades y en el trato al acceso y la permanencia y el desarrollo en el empleo, así como la reducción de brecha salarial y la promoción de la participación femenina en todos los sectores productivos, no solo en los sectores de mano de obra barata, digamos. Promover el empleo formal con derechos laborales garantizados, protección social y condiciones dignas, especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad y zonas rurales. Y la normatividad debe facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, promoviendo horarios flexibles, acceso a servicios de cuidado y licencias parentales adecuadas. ¿Cómo podemos transformar para hacer que esta situación sea mejor? Deberíamos considerar una gobernanza participativa en coordinación con una mayor inversión productiva en la región de Ñuble, no solo empleos, sino mejores empleos, ya sea pasar de un empleo informal a un empleo formal. Implementar proyectos en comunas específicas de la región del Ñuble para aprobar nuevas normativas y ajustar según resultados reales. Y promover carreras STEM, que son en las ciencias, en las tecnologías, en la ingeniería y en las matemáticas, y oficios técnicos para mujeres con educación secundaria y superior. ¿Qué alternativas presentamos para poder solucionar esta brecha? Bueno, primero partir por una mesa intersectorial que esté enfocada en levantar el apoyo a la población femenina desempleada en la región del Ñuble. Creación de programas de inserción laboral de mujeres con talleres de capacitación, programas de emprendimiento enfocados y asociados a la población femenina y un subsidio al empleo femenino. Sabemos que esto ya existe y que hay programas que abordan esta temática, pero también es importante darlos a conocer, ya que si bien existen, no todo el mundo sabe cómo postular, cuáles existen, cuáles son los requisitos. Entonces, poder darle un punch al tema de los subsidios que existen en esta temática. También programas de fomento a los sectores productivos con mayor presencia en el empleo femenino. Eso. Ya. Gracias, Josefina. Algunos comentarios generales primero. Eh, Hay un buen trabajo, ¿no? Está muy amplio, muchos datos, ¿no? Está muy bien. A ratos demasiado datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, dos sugerencias, que les reitero harto, es verdad, ¿no? Pero son importantes.
Entre más definida la demanda, mayor facilidad hay para darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la demanda específica? El desempleo femenino en la región del Ñuble. Aumento en la demanda de los Ah, puestos, perdón, sí, 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 sí. aumento en la demanda de puestos de trabajo en la región de Trabajo. Ñuble. Eso, Femenino, sí, sí, sí. Aumentar la creación de empleo. Eso, Creación de exacto. Claro, empleo, Femenino, puestos femeninos. femenino, femenino. femenino. Aumentar la creación de empleo femenino. en la Ya, región del Ñuble. esa es la demanda. Y va dirigida, cuando ustedes empiezan a detallar los actores, que es algo que suele ocurrir, nos quedamos mucho con los actores públicos Sí. y resulta que ¿quién crea empleo? Las mujeres. Mayoritariamente, ¿no? El sector Los privado. privados, privados. El privado, ¿no? O sea, el público es más difícil que cree empleo, a pesar de que lo ha hecho, ¿no? Lo hace, pero tiene más restricciones, es más complejo, ¿no? Es el sector privado. Entonces, si yo necesito que el sector privado contrate más, ¿qué herramientas tengo? Subsidio a la contratación de Por mano de obra ejemplo, femenina. sí, ¿no? Qué otras herramientas tengo? La ley de equidad, no me acuerdo cómo se llama, pero que tienen que tener un porcentaje X de Equidad en mujeres. género. ¿Tiene que tener un porcentaje de mujeres contratadas? ¿Eso? ¿Mm? Ya, pero supongamos que están cumpliendo con la ley, porque si ya está en la ley, eso me imagino que estarán cumpliendo, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso, hay problemas de desempleo femenino. Generar mayor inversión. Ya, mayor inversión. ¿Y cómo puedo generar mayor inversión? O sea, a través Haciendo, de organismos públicos, transferir recursos a organismos públicos como Corfo o Cercotec para que generen empleo los privados. haciendo una alianza público-privada. Generando las condiciones. ¿Qué hace que una persona invierta más? Dar las facilidades. Ahí está el tema de la permisiología. Por ejemplo, hacerle más fácil los permisos, ¿no? ¿Qué otro ejemplo hay para que una persona o una empresa inviertan más? Exenciones tributarias. Mayores beneficios de impuestos. Por ejemplo, ¿no? Una exención tributaria o una rebaja de impuestos, ¿no? ¿Qué va a buscar siempre la empresa? Ganar más plata. ¿Dónde va a Mayor invertir? ¿Dónde margen. gana más plata? Si le bajan los impuestos, ganamos plata. Sí. Ujú. ¿Invierte más? Sí, claro. Si está ganando más plata, invierte más. Y crea más empleo. Ahora, ¿cómo hago que ese empleo sea femenino? Solamente en el caso de las mujeres, el único tema es que hay poco empleo o además tienen temas específicos propios. El acceso a la cuna. El tema Por ejemplo, maternal es un tema. Mm. ya. Muchas Entonces, empresas no contratan a algo mujeres, de sobre los todo en temas la edad de generales de la demanda y también de temas específicos, ¿no? Y eso, dirigirlos, en este caso nos damos cuenta que hay varios de ellos que son de temas legislativos, ¿no? Rebaja de impuestos, leyes a la cuna, universal, ¿no? A eso me refiero, que entre más específico la demanda, me queda más claro cuáles son los actores más relevantes para mí. En este caso, si los dos temas son legislativos, el Congreso, ¿no? Bueno, y los ministerios correspondientes y el sector privado, que es el que va a ser receptor de estos estímulos para poder generar mayor empleo femenino. Entonces, si no queda tan bien definida la demanda, me empiezo a expandir, ¿no? Empiezo a crecer, a crecer. Entonces, claro, cuando me expando, después me cuesta, es más fácil perderme, ¿no? Porque tengo muchos datos, tengo muchos organismos, tengo muchos actores, entonces tendré que hablar con todo, con la Cámara de Comercio, con todo, o en realidad, entre más definida la demanda, ya sé con quiénes tengo que hablar, ¿no? Por ejemplo, los parlamentarios de Ñuble. Por ejemplo, los parlamentarios de Hacienda. ¿Por qué? Porque ahí se van a generar los dos cambios legislativos que necesito, ¿no? Esa es como una sugerencia general. Después, cuando hablamos de Robert Dahl, que ahí sí, ¿no? En Dahl es importante la buena descripción, ¿no? Y determinar todos los actores relevantes para la realidad que quiero transformar. En este caso, esa realidad de desempleo que ustedes describieron muy bien, cómo la querrían transformar?
¿Cómo lo Profe, norma- la etapa normativa de su análisis? ¿En qué consistió? ¿puedes volver a repetir la pregunta? Es que se me fue el internet 2 segunditos y me perdí. No, es que en el fondo, el análisis de Robert Dahl que hicieron ustedes, ¿no? Demos por bueno la parte descriptiva, ¿no? La parte empírica, démosla por buena. Normativamente, ¿qué dijeron ustedes? ¿Cuál es su diagnóstico normativo sobre la orientación normativa que ustedes realizaron? Sí, una de las cosas que se conversó es que había una asimetría entre el desempleo o el empleo masculino y femenino. Entonces, siempre había una brecha. En el informe en el cual nos basamos, mostraba cifras, brotes verdes Pero esa es la realidad, pues Luis, esa es la realidad. Hay una diferencia, hay mayor desempleo femenino que masculino, ¿no? Hay una diferencia ahí. una Esa es brecha, la claro. realidad. Ahora, normativamente, ¿cómo querríamos que fuera? Sí, ahí ¿Cómo iba a eso. debería ser? Normativamente deberían ser iguales, pues, no Deberían deberíamos ser. reducir, sí, reducir la brecha. Ya. Y por lo que fueran iguales, si eso es lo que normativamente, por ejemplo, de las dos políticas que querría impulsar, de acuerdo a Easton, ¿no? Estábamos apuntando a, por ejemplo, subsidio al empleo o rebaja de impuestos y salarial universal. ¿Cuál de estas dos, según Robert Dahl, es la única que debería impulsar? La de empleo. Pero es que si yo subsidio el empleo o bajo los impuestos para que inviertan más y generen más empleo, ¿reduce la desigualdad? Ah, ya entendí su punto. Entonces, en ese caso sería el No tema de la sala necesariamente, cuna. ¿no? Porque la desigualdad tiene otra explicación. No es solamente que estamos en un momento de alto desempleo general, Ujú. que si el desempleo fuera menor, ¿se mantendría la desigualdad entre hombres y mujeres? Claro. Entonces, en ese caso sería el tema de la sala cuna para reducir como o sea, las barreras que están impidiendo que las mujeres entren Claro, al... normativamente, en la orientación normativa de Robert Dahl, yo habría puesto eso, ¿no? La salacuna universal, o sea, debiera haber algo que corrija la desigualdad, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando hay una crisis económica y el desempleo llega a 10 puntos, sea igual entre hombres y mujeres. Y cuando haya pleno empleo, ¿no? Y el desempleo esté en 3,5 puntos, igual sea igual entre hombres y mujeres, ¿no? Ujú, Porque eso ya es otra variable. Mayor o menor empleo es una variable, que eso se distribuye igual entre hombres y mujeres es una segunda variable. Y la que me interesa a mí es esta segunda, ¿no? Obvio que uno dirá, oiga, no, es que igual nos interesa que haya más empleo, sí. Pero si lo que de verdad quiero corregir es el mayor desempleo femenino, es la desigualdad la que tengo que corregir, ¿no? Prioritariamente. Eso. Muchas gracias por su análisis. Grupo 2. gracias, profe. Hola, por acá Cristóbal va a disertar. Eh, Igual tú no lo has hecho antes, ¿no? no, no, Ya. solo participaciones en clase. No, sí me... Compartir, compartir. A ver. ¿Puedes compartir? Abrir configuración del sistema. A ver, Ah, que varios puedan compartir. a ver, privacidad. Uy, ¿ahí se ve o no? ¿O no? No, no se ve. Uh, que me aparecen como unos iconos desbloqueados, solo contenido como fondo. Pantalla de documento. Porque si un compañero tuyo puede compartir el mismo trabajo, ¿no? O si fuese tan amable alguien de compartir, no sé por qué está así. Configuración sistema, seguridad y privacidad. ¿Se ve? ¿No? Gracias.
Sí, ahí se ve. O si lo podías ampliar un poquitito, dijo el Piti. Ya, profesor, nosotros como grupo número 2, los integrantes somos Celeste Sepúlveda, Andrea Cornejo, Sofía Klein, Catalina Pérez, Macarena Latus, Nicola Aguilera y Cristóbal Torca. Bueno, en este aspecto más estructurado, nosotros hicimos un mapa un poco comparativo haciendo la descripción de un problema, frente al cual nosotros decidimos tomar la temática respecto a la gestión para la ejecución de los comités de agua potable rural y el recurso hídrico en las localidades de Petorca, en la quinta región. En este aspecto, en el mapa global, nosotros más abajo en el informe logramos identificar cuáles eran los actores que estaban ahí determinados y también agregamos un par de antecedentes más adicionales que nos dan fundamento para nuestro análisis. Pero en términos propiamente tal, en términos de la metodología de hacer este comparativo entre David Easton y Robert Dahl, nosotros lo dejamos como en etapas también, como parte del enfoque principal con la formación de agenda, como parte de la demanda, como David Easton, lo vamos a ir haciendo, digamos, como ítem por ítem y por último un paralelo, si es que para hacerlo más o menos. Pero en términos Claro. así, la demanda, digamos, de la ciudadanía en las localidades de Petorca respecto al agua potable rural era el tema de la priorización del consumo de agua humano por sobre la agricultura. Y los empresarios, digamos, dedicados al tema de la palta, prioritariamente más que nada, donde se ven estos focos en la en la macro zona de déficit hídrico, así aparecía también, de la mega sequía, aparecía también denominado como estos grandes valles verdes de productores y la población, digamos, aledaña secos, con falta de agua. Ese es el tema de la demanda, digamos, según el tema de Easton. Y, digamos, haciendo el comparativo con Robert Dahl, me voy a ir en esa mecánica explicándolo, profe, si le parece, ¿cierto? Y en la parte como el análisis empírico respecto a Robert Dahl, nosotros logramos establecer de que la problemática fue denominada como una mega sequía prolongada y además de que se aproximaba desde aproximadamente el año 2010 en adelante es la más grande dentro de los últimos 700 años. También el tema de que las aguas superficiales del río de Petorca fueron declaradas agotadas en el 2000, en 1997 y ya después en 2004 también se hicieron restricciones respecto al tema del agua. Ahí, digamos, esas son las dos problemáticas dentro de la primera etapa para cada uno de los autores. Respecto a Easton, de nuevo tomando a Easton, en la primera etapa, la formación de alternativas, lo imaginamos nosotros también cuando entra este sistema político, que se formaron el tema de la coordinación logística para el tema de los camiones aljibe, las coordinaciones entre las municipalidades, bomberos que también prestaban ayuda en términos de cuando habían crisis, y también la especulación de que, me imagino, nos imaginábamos de que hubo algún tipo de incentivo para traspasos en las municipalidades para tomar el tema más sectorizado. En contraparte con el tema de Robert Dahl, ahí el análisis más normativo que tiene este enfoque más de cuál es la filosofía o la creencia más grande o lo éticamente posible, lo que es debido, por decirlo así, era el tema del derecho universal a la agua y el tema como el sistema garantizado para la ciudadanía, el tema del acceso y la correcta distribución del agua potable, que es un poco el comparativo de Dahl con Easton. Más abajo el tema de la adopción de la alternativa, nosotros identificamos de que hubo el tema de la implementación de la ley en este sistema de Easton, el tema de que en el 2017 hubo una implementación de la ley, hubo también un decreto el 2018, más abajo tenemos la noticia, pero 2018 en el cual se estableció el tema de aguas también, que tuvo una duración de 6 meses. También el tema del desarrollo de un proyecto que se llama planta desalinizadora, que se llama Desala Petorca. Y también el tema del crecimiento, que viene por otra ley también, pero que también se agrega, que el tema de la participación ciudadana para tener, digamos, el foco de la problemática más localizado. Por el tema, digamos, por el lado de Robert Dahl está el tema de la anotación normativa, que es el tema de la desigualdad en el acceso del agua, contradice el principio del agua como derecho humano. Ahí también había unas manifestaciones de el INDH con respecto al tema de que el acceso universal al agua.
y también el tema de como la prioridad de la producción de grandes agricultores por sobre la salud y la higiene de la población. Entonces ahí también se desprende el tema de fortalecer los comités de APR mediante el apoyo técnico financiero y la revisión de los derechos de agua, la gestión integrada entre las cuencas de educación hídrica con la participación ciudadana. También un poco de, entendemos de que hay como hay una brecha ahí también, que es lo que también un poco plantea de cómo planteamos primero establecer la brecha para después ver cómo la achicamos, ¿no? Entonces ver cómo el tema de la educación sobre el uso del recurso hídrico y también el tema de cómo también la participación comunitaria para poder administrarla. Por el otro lado también volviendo, digamos, en Easton, de vuelta, digamos, al lado izquierdo de la presentación, están las implementaciones de las alternativas en las cuales identificamos que hubo la promulgación de la ley 20.998, reforma al Código de Agua del 2022, también el tema de fiscalizar los agua potable en rural, plan de acción para enfrentar la sequía en Petorca, también hubo ministerio, hay varias noticias respecto al tema harta información respecto de cómo abordar el tema, alta implementación, hay un tema de varios actores haciendo el tema digamos, este foco de la mega sequía. Por el lado de Robert Dahl, un poco para hacer el análisis semántico, el tema de que aquí entre los diarios, los medios y los sectores públicos, las opiniones políticas y todo, un poco para entrarlo a la fuerza dentro de la semántica de Robert Dahl, está el tema de un criterio respecto al tema de que escasez y la falta de recursos fueron recurrentes en las noticias que nosotros estuvimos viendo, y el tema del agua potable de fácil acceso para los hogares. Porque, claro, dicen, hay acceso, hay unas partes que dicen, claro, hay acceso, pero el acceso es con la coordinación de camiones de aljibe, que vayan a dejar agua, hay un tema de uso como proporcionado. Entonces, ahí un criterio y ambas partes dicen el tema de que la falta de recursos, tanto logísticos como también financieros, para poder tener mayor cobertura. Ahora también tenemos un análisis más abajo después de eso. Respecto al tema de la evaluación de resultados, en las noticias, si bien es cierto, hubo promulgación de ley, hubo un decreto en 2018 que duró 6 meses, hay un tema de leyes para ver el tema de los derechos de agua, aún en 2020, después para la pandemia, hay problemas de que, claro, para un tema de higiene y salud, faltaba agua también en la localidad. También de nuevo ahora hay noticias respecto al tema de que hay desarrollos de proyectos de Sala Petorca, pero todavía la problemática sigue vigente y la ciudadanía no tiene el acceso al agua como lo es un poco más garantizado en otras ciudades, en otras localidades. Y por otra parte, en la parte de DAL, por decirlo así, el análisis político, el tema de establecer el tema de una agenda programática para garantizar el acceso al agua, digamos, ahí nos faltó por tiempo, pero el tema de dejar establecido una programática completa de cuáles son las medidas a utilizar, un poquito como el pack completo itemizado de todas las que están dando vuelta para achicar la brecha, digamos, entre los que tienen acceso al agua y quienes no. Y parte de la como retroalimentación, que es un poco transversal, digamos, entre ambas partes, entre el análisis de Easton y el análisis de Dahl, enfocándonos de que estamos aprendiendo más la estructura, digamos, de ambos autores, y el tema de que la ciudadanía percibe el tema de que tiene la dependencia de los camiones aljibe. Entonces, ya, los camiones aljibe, ya si es que uno se atrasa o no, son limitados, hay el tema de un costo de por medio, em, tiene que haber gente para recibir el agua. Hay un tema ahí de la dependencia de los camiones GIE. La sequía en los ríos también, que se ha estado viendo el tema como aledaños también. La consideración de componentes ambientales en el diseño de estratégicas que proporcionen un sistema de regadío que considere las condiciones locales para el desarrollo agrícola. Un mega plan también donde ahí entran más actores públicos y también con el desarrollo de la ciudadanía y también de que existen avances en la cobertura de transparencia en la gestión, pero dificultades administrativas con las nuevas exigencias y la normativa vigente. Entonces también mucha burocracia por los derechos de agua, generan algún tipo de problemática
y debatíamos también, conversábamos con el grupo, gente de un poquito más de, como de visualizaciones, de más noticias de ella, es que, claro, al final se da esto de que los que son con mayores recursos, tanto intelectuales, de poder y financieros, son quienes gestionan un poquito más rápido los permisos, derechos de agua y coordinaciones, más que la población que está ahí, quizás con menos acceso a la información o menos acceso al trámite. Entonces, la burocracia o el tema de que digamos, la sobreexigencia de permiso para poder fomentar, para poder ponerse como un agrícola pequeño al lado, es mucho más difícil que contra grandes agrícolas que mantienen, digamos, el agua en su administración. Ahí es donde se junta un poco todo este tema con la dependencia y la ejecución del agua potable rural ahí en la localidad de Petorca. Bueno, uno de los actores como involucrados, hay un despliegue completo respecto al tema de que varios servicios públicos, obras públicas, Dirección General de Agua, Ministerio, municipalidades, juntas de vecinos, obviamente, comunidades de agua, chuta, grandes agricultores también, los de Palto y los de Limón Cítrico, que son también los que están ahí consumiendo, digamos, el agua, son parte fundamental, o sea, son los que tienen un poquito la pelota en su lado de la cancha, entonces tienen que o ceder o coordinarse o ver cómo poder entregar algún tipo de beneficio a la ciudadanía. Los pequeños agricultores, los mismos campesinos que son parte de digamos, de la participación ciudadana, que para identificar los problemas, en ambos casos, en ambas descripciones, DAL y Easton. Federación de productores de fruta, juntas de vecinos, gobiernos centrales, también hay ONG ambientales, Greenpeace, fundaciones, Chile Sustentable, que es un poquito para tomar el tema con más peso político, para hacer llegar estas voces a ejecutarse administrativamente. Antecedentes adicionales, pusimos también un par de noticias respecto al tema de desigualdad hídrica en Petorca, igual que es más que nada la parte argumentativa donde sacamos los datos para construir digamos, este paralelo de análisis entre Easton y DAL. Eso, profesor. Bien, gracias, Cristóbal. Oye, bueno, de nuevo, siempre es muy importante el enfoque de los problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema del agua en la provincia de Petorca? El tema es como la distribución, pues la ejecución del tema de ¿El la... rural o en la escasez? Es que En la en escasez términos... hídrica. En la Es que no escasez y también por falta de acceso. claro, es que no hay agua, digamos, ese es el problema, ¿no? Eso es. No, porque es Ya. declarada zona seca. Entonces la escasez es el Claro, punto porque más de neurálgico. escuchar el enfoque que ustedes le dieron, me parece a más que el problema es la distribución, digamos, la desigual distribución. Y que habría que Claro. tomar una decisión como que, y así lo plantearon ustedes en su texto, ¿no? Si hay que privilegiar la agricultura o el consumo humano. Entonces, que el fondo de la atención está puesta en la distribución del agua, ¿no? Profe, Como pero todo en la va gestión. relacionado con la Sí, escasez hídrica, imagino, porque si hubiera abundancia, por supuesto. no habría tanta tensión. Pero el enfoque que ustedes le dieron, por eso yo me estoy haciendo cargo de lo que ustedes han dicho, digamos, por eso estoy preguntando y comentando, ¿no? Ya. Ustedes ponen la atención en la distribución y ponen la atención entre el consumo humano y la agricultura. Está puesto ahí, digamos, ¿no? ¿Sí o no? Claro, en la gestión. Es que, claro, es un factor de tensión el tema de la distribución del recurso. Lo No dice se aquí entiende. Cristóbal en la demanda, pues dice priorización del consumo de agua humano sobre agricultura. O sea, Claro, ahí como que estuviera ahí la claro. atención, ¿no? Eh, Esa es entonces, la... Ujú. porque si yo quisiera resolver esa tensión, lo que tendría que hacer, ¿qué es? Poner el consumo humano por sobre el agrícola, ¿no? Y quitarle derechos de agua a los agricultores y garantizar el consumo humano. Ahora, ¿corrige eso la situación? No, 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 No. no sabemos, no. porque puede ser de que el problema, como ustedes bien lo detallaron después, más adelante, es que hay una sequía, ¿no? La peor sequía en 700 años. O sea, puede ser que los mismos ríos que están abasteciendo la agricultura
tampoco sirvan mucho, ¿no? O tengamos que eliminar la agricultura. ¿Qué pasa si eliminamos la agricultura en la provincia de Petorca? Para ¿Puedo hablar, garantizar. profesor? Y eso es un comentario, Nicole. ¿Qué pasa si eliminamos la agricultura y priorizamos, dejamos solo el agua para consumo humano en la provincia de Petorca? Es que aún así No no es se puede. factible, ya que como lo que explicaba Cristóbal y que lo vimos con el grupo, Andrea, Catalina, la Sofía, etcétera, es una zona declarada 100% seca y por lo mismo no ha dado ni la trazabilidad para construir ni un embalse ni nada. Entonces, independiente que se elimine la agricultura, aunque la zona hoy en día, claro, se alimente de camiones de aljibe o de los pocos sistemas APR que hay hoy en día, que creo que eran 72, si no me equivoco, ahí la Cata me puede apoyar, pero el enfoque aquí 100% es la escasez hídrica, que es un recurso muy importante obviamente para las personas, y si no cuentan con esto, o sea, es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué alternativas tenemos para solucionar el problema de la escasez hídrica, entonces? Las alternativas son, o sea, por parte de lo que es la institución pública, ha sido la reunión con los canalistas, en las cuales se ha visto la brecha para crear los sistemas de APR también enfocados en la normativa y en la ley que hoy en día rige desde la modificación del Código de Aguas del año 2022. Y otra opción que se tanteó en algún minuto fue construir un embalse, pero esto no fue factible, ya que a diferencia, ejemplo, de la cuarta región Valle Hermoso, ahí sí se pudo construir, ya que existían más precipitaciones, etcétera, pero acá no se puede conllevar eso. Claro, si el problema de la falta de lluvia, un embalse no parece ser la mejor solución, ¿no? Tal cual. Por eso se lleva como plan A, obviamente, los camiones aljibe para que vayan suministrando a las comunidades y a los regantes, y obviamente el sistema APR, que es lo que nutre a las personas que viven hoy en ¿De dónde día sacan esa agua zona. los camiones de aljibe? ¿De dónde traen el agua? Estos son de las comunas aledañas. O sea, de la misma provincia, de facto. Mm, sí, no, como que hay comuna aledaña o casi saliendo de la provincia. Depende del recurso hídrico y cómo el gobierno regional va como administrando esto en relación con la DOH y la DGA. Siempre, porque a ver, el análisis político que ustedes están haciendo, ¿no? Y usando las herramientas, eh, hay elementos de la realidad que ustedes pueden usar. Por ejemplo, la desaladora. ¿Por qué las desaladoras se están instalando en la quinta región? Para poder convertir agua salina en agua de consumo humano y regadío. Claro, ¿no? Entonces, Es que hay un factor ahí como para hacer la diferencia, porque, o sea, o para entenderlo, obviamente, aprovechando de su sapiencia, profe. Porque el tema está como el factor completo que la política no lo puede cambiar, que es el tema de que hay una falta de que llueva, ¿no? O sea, crear agua es un poquito más difícil en términos de un país en vías de desarrollo. Abu Dhabi y las desalinizadoras son grandes, pero me refiero a que, claro, el tema de que con lo poco que hay, como el factor de que ambiental es que no hay una crisis hídrica, la demanda baja en el tema de la priorización respecto al tema del consumo de agua para la gente que habita ahí, como problemática, digamos, detallada. Ahora, si uno va al Cristóbal, factor ambiental, como que me complicaría ir o sea, como lo estoy haciendo como análisis propio nomás, ¿no? de la no, sí, consulta. por eso, si eso en aquí, no sé, por lo menos yo no soy experto en agua, ¿no? Pero lo que sí sé algo de Robert Dahl, y en el análisis político de Robert Dahl dice consideración de alternativas de la orientación política, ¿no? Y sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo elimino la agricultura, no soluciona el problema. Entonces digo, bueno, entonces una alternativa que quizá no soluciona el problema, era una alternativa, la tenía. ¿Era costosa? Sí, porque genera más un problema. Esta es una zona especialmente agrícola, ¿no? Hubiera generado otro problema. Ya, lo descarto. Digo, la desaladora. Ya, tengo agua, ahora tengo agua. ¿Soluciona el problema? En parte sí, existiendo agua, yo creo que... Parcialmente, como tú lo dices, Cristóbal, ¿no? Parcialmente. ¿Por qué? Porque el camión aljibe lleva agua a lugares donde no la hay. La planta desaladora, ¿cómo llega a todos esos lugares? No podría llegar, ¿no? Tendría que, imagínate, tendríamos que hacer
redes de agua potable, pero así por todos lados, en medio de los campos, que sería carísimo, es una locura, ¿no? O sea, Pero, no profe, tenemos eso se agua, hace. ¿no? Las mineras lo están haciendo ahora. No, claro, porque En Antofagasta hay plantas desaladoras que llevan agua escondida sí, pero y tienen que son poner, hartos kilómetros de distancia. sí, no, claro, pero de un punto a otro punto. Aquí no es llevar el agua del punto A al punto B, sino que es distribuir el agua en una Pero región. sería, O pero ahí sea, es donde entran los APR, pues, profe, En profe. Antofagasta igual se utilizan. En Antofagasta por muchos años se utilizaba el agua del río El Silala y con el problema de que son agua era muy dura y había arsénico y todo el tema. Y ellos Y después se enchufaron empezó a la hacer un desaladora cambio. a la red potable, digamos. Claro, entonces empezó a hacer un cambio que fue gradual, obviamente, porque como usted dice, la logística de la distribución de agua es difícil. Entonces el cambio fue gradual y entonces se sectorizó donde agua todavía venía de las aguas del altiplano y agua que eran de la desaladora y esa proporción ha ido variando, que ya prácticamente el 100% de Antofagasta tiene en estos momentos agua proveniente de la desaladora y ya Claro, se ha pero ido dejando el agua del río. ¿tú eres de Marcela de Antofagasta? Yo soy de Antofagasta, sí, pero vivo acá en Santiago ahora, pero yo soy de Pero Antofagasta. sí eres de Antofagasta. Y Sí, hay un minuto en que tú abriste la llave de tu casa o de tu departamento y salió agua desalada, ¿cierto? sí, tiene un gusto Pero tú no distinto al estás agua del pescando, río. porque es tu misma ¿Ah? llave, era tu misma llave en tu mismo departamento, digamos. Sí, Entonces lo que hicieron fue conectar la planta desaladora a la red existente de agua potable. sí. Vuelvo a Petorca ahora. En Petorca no existe una red, no, no existe. No tendría dónde enchufar yo el agua de la desaladora. ¿A dónde la llevo? no, sí, ese es el problema que se suscita, ya que por el tema de la escasez hídrica, no hay como Entonces donde, tengo, ni perdón, el plano ni el subplano tiene donde como rescatar este recurso. sí, por eso Nicole, yo lo que estoy extensionando de que aquí hay dos problemas, ¿no es cierto? Porque si no, nos vamos a equivocar en el Mm. tipo de solicitud y el tipo de política pública que vamos a pedir, porque hay dos problemas. Uno, el más importante quizá, es que no hay agua, ¿no? Escasez hídrica. Necesitamos agua. Y de repente la planta desaladora eso es capaz de solucionar. Tenemos un segundo problema, la distribución del agua, ¿no? No tenemos redes para llevar agua potable a todos los sectores de la provincia de Petorca. ¿Por qué? Porque es una provincia eminentemente agrícola. ¿Y dónde están los problemas? No en los sectores urbanos, sino que en los sectores agrícolas. ¿Por qué no en los urbanos ahí tampoco llueve? Porque los sectores urbanos sí tienen redes de agua potable. Y por lo tanto, si esa red de agua potable viene de Valparaíso, o viene de un río más al sur, o viene de una planta desaladora, le da lo mismo. Tiene la red, ¿no? Es cosa que yo enchufe el agua ahí y la red va a tener agua. Pero ¿qué pasa con los sectores rurales? No hay red donde enchufar el agua. Por eso que va el camión, casi barrio por barrio, en algunos lugares, Casa por casa. casa, ¿no? Porque si nos apenamos con dejar todo el agua en una casa, porque la casa al lado no va a tener cómo, ¿no? Entonces, casa por casa. Entonces, solamente, y no quiero profundizarlo mucho más, pero hay dos problemas basales en este Profe, tema. Por lo tanto, la es demanda que, tiene que incorporarlo a los dos, porque si no, no va a ser capaz de darle solución al problema. profe, por eso es que también nos basábamos en el hecho de, en la gestión y en la ley que regula los servicios sanitarios rurales, porque desde esa ley de fortalecer que en este minuto son pequeñas redes que puedan ir creciendo y hacer una gran red, porque la idea de estos servicios sanitarios rurales es que a la larga se puedan ir conectando las comunidades, porque las comunidades rurales van creciendo. Entonces, claro, es un megaproyecto a largo plazo pensarlo de esa manera, pero tiene que nacer de una parte, y nace de esta ley que regula los servicios sanitarios rurales. Sí, pero en todo el mundo, el sector agrícola en general tiene problemas de distribución de agua, aunque haya agua. Lo que pasa es que, claro, si en un sector llueve mucho, basta hacer un pozo, ¿no? Y esa persona va a tener agua. Pero si no llueve, claro, tiene un problema. Tiene que abastecerse de agua de otra manera. Y entonces, por eso digo que la distribución
es en sí mismo un problema distinto de que haya agua, ¿no? Que haya disponibilidad de agua. O sea, tenemos que apuntar a una política pública que logre satisfacer ambas, ¿no? Vale. Muchas gracias por su trabajo. El grupo 3 ahora. Gracias, profe, entendí. ¿Qué más poner del grupo 3? Yo, profe. Ya. Un momento. ¿Se ve? Sí, yo veo por lo menos. Ya. Bueno, nuestro grupo se compone de Montserrat Reyes, Alejandro Urra, Cecilia Vargas, Juan Francisco Castro, Andrea Gajardo y Miguel Carvajal. Nosotros analizamos el tema de la salud mental post pandemia en Chile. Y primero vamos a hacer el análisis de Easton a través de Easton y después de DAL. Ya. En el modelo de Easton observamos la carencia de muchas enfermedades psicológicas que afectan a la ciudadanía y se identificó el problema específico de la crisis de acceso a servicios de salud mental en Chile post pandemia. La demanda o input fue la solicitud de aumento de cupos de atención psicológica en los servicios, principalmente en la atención primaria. Los actores relevantes, los que, por un lado, los que estaban realizando la demanda eran las personas y los gremios de salud que se veían con el sistema colapsado, además de las comunidades educativas que identificaban en los estudiantes también el problema de salud mental. Y por el otro, el Estado quien tiene que dar la respuesta. Están los hospitales, el Servicio de Salud que está a cargo de los dispositivos, el Ministerio de Salud que está a cargo de los programas y algunos otros que están a cargo, por ejemplo, las municipalidades y los gobiernos regionales para el financiamiento. En el output, para acoger la demanda, se establecen diferentes alternativas, como es el aumento del financiamiento, aumento de recursos para la creación de nuevos centros de salud, contratación de más profesionales y un incremento en las horas de atención. Este trabajo se hace en conjunto entre el Servicio de Salud, el municipio, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, para fortalecer a los profesionales y también para aumentar los cupos de atención. Y la respuesta del sistema en la retroalimentación es la disminución de los tiempos de espera para la atención de salud mental y a su vez, a nivel de calidad, es más tiempo de atención por consulta. Por su parte, en el modelo de DAL se identifica el problema, que es la crisis de acceso a servicios de salud mental en Chile por la pandemia. En el enfoque empírico, vimos que para este año se definió un recorte presupuestario en el sector salud de 15.000 millones de pesos. Después que se terminó la alerta sanitaria del COVID, se despidió a más de 7.000 funcionarios en el sector salud. Y respecto específico en salud mental, se han salido estudios que más del 60% de los escolares presentan síntomas de depresión, ansiedad o estrés significativo. La salud mental es la principal fuente de carga de enfermedades. El 66% de los chilenos cree que la salud mental es el mayor problema de salud en el país. Y hay una carga muy alta de condiciones neuropsiquiátricas. En análisis normativo, observamos brechas por género y edad en los síntomas. Se deben generar protocolos y normas de atención a la salud mental en los espacios educativos. La salud mental debe ser garantizada como un derecho universal. Se pueden establecer participación ciudadana por cada dispositivo de salud. Y el gasto en salud debe ser incremental, debe haber un aumento progresivo y no reducciones. Como análisis semántico, identificamos términos claves como el acceso oportuno, que se entienda que será entendido dentro de un plazo específico desde la solicitud o la demanda del servicio. La continuidad de atención, que sea mantener el plan de control y terapia indicados. Y la evolución clínica, alcanzar la mejoría suficiente o completar el tratamiento. Y también, como definimos como acceso a salud mental,
la posibilidad práctica y efectiva de que las personas reciban atención psicológica o psiquiátrica según sus necesidades en los tiempos y lugares adecuados. Análisis político, reinstaurar y aumentar el presupuesto en salud mental dentro de la ley de presupuesto, dándole prioridad a la atención primaria y a los programas comunitarios. Incorporar indicadores de salud mental en el sistema de evaluación del MinSal. Ampliar la red de centros comunitarios de salud mental. Revisar la ley de salud mental para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de derechos de los usuarios. Y también transparencia y rendición de cuentas, ya sea a través de publicación anual de gasto en salud mental, la cobertura, los tiempos de espera y los resultados clínicos. Ese es nuestro trabajo. Bien. Gracias, Juan Francisco. Una sola duda, nomás, de un comentario de su trabajo. ¿Por qué poner el énfasis en la pandemia? Porque cuando ustedes hacen tanto énfasis en la pandemia o lo que produjo la pandemia, pensando en que la pandemia ya se fue, digamos, ¿no? O sea, ya ni siquiera nos vacunamos, o sea, la lógica de pandemia o de emergencia sanitaria quedó muy atrás hace mucho tiempo, hace ya 2, 3 años. ¿Por qué ponen el énfasis en la pandemia? Porque me lleva a pensar de que es algo circunstancial, puntual, como una crisis, ¿no? Y no algo crónico, que pareciera ser lo que ustedes están determinando. Bueno, los datos principales que encontramos y con los que estuvimos de acuerdo también al observarlo, era que la salud mental, si bien siempre ha sido tema, pero post pandemia ya comenzó a ser como tener las prioridades. Se indicaba, muchos estudios, los últimos estudios han tomado como base la, desde la pandemia en adelante, no ni siquiera necesariamente post pandemia. Y entonces por eso nosotros lo enfocamos en ese aspecto, porque a través desde la pandemia y post empezaron como a la relevancia como un tema prioritario. Claro, porque la referencia a la pandemia lleva a que el tipo de soluciones sean de emergencia, ¿no? Por ejemplo, contratar una gran cantidad, como que hubiera un stock que se acumuló en pandemia y que hay que resolver, ¿no? Y por ejemplo, por un periodo corto, 6 meses, aumentar de forma muy sustantiva, doblar la cantidad de horas para poder reducir todo eso que quedó post pandemia, Ujú. ¿no? Y resulta que puede ser un error, ¿no? Porque puede ser de que en realidad lo que hay es que después de la pandemia nos estamos preocupando más de este tema, pero este es Ujú. un tema que tiene vida propia, independiente de la pandemia, ¿no? No. Ah. Sí, Entonces, claro, es que uno puede entender que entonces, los efectos son a largo plazo, po. Si bien la claro, pandemia fue un tema particular, pero el tema de salud mental se mantiene. Y se entonces midió, quizá fue el momento en sacar que la se pandemia, midió. eliminar la pandemia, les va a ayudar más a transmitir correctamente que es un tema estructural, permanente y no circunstancial, ¿ya? Porque si te lo llevo a otro punto, ¿no? Post pandemia tenemos varios problemas en distintos ámbitos, educacional y todo, y hay muchos que están abordando en esta lógica de emergencia, ¿no? Como algo provisorio. De hecho, que ya se están empezando a cortar, ¿no? Tú mismo lo mencionaste, una cantidad importante de personal de salud que estaba por la pandemia, que tenía roles en la pandemia y que terminó la pandemia y era natural que no siguieran, digamos, porque no tenían un rol que cumplir en el sistema de manera estructural, ¿no? El estar tan vinculado a la pandemia hizo que fuera natural que todo ese personal de salud saliera, ¿no? Finalmente del ministerio. Profesor, pero establecer este marco temporal, ¿cierto?, nos ayuda a visualizar mejor en las personas, ¿cierto?, esta crisis, para establecer un marco temporal, ¿cierto?, de lo que pasaba en estos momentos, ¿cierto?, y lo que estamos viviendo hoy día. No sé, es que por eso es mi pregunta inicial, el énfasis en la pandemia y en la pospandemia o en la acumulación de pandemia o en la mayor cantidad de enfermedades pospandemia, siempre refería a la pandemia, me lleva siempre a pensar en una situación puntual de emergencia, ¿no? Por ejemplo, hoy día, si alguien propusiera mantener el esquema de vacunación del COVID, la mayoría de nosotros diríamos, no se justifica, ¿no? No tiene sentido. ¿Ah? No nos vamos a ir a vacunar. A pesar de que hay vacunas disponibles, ¿no? No vamos a vacunarnos, ¿no?
De hecho, ya no hay tantas vacunas disponibles porque ya es muy evidente que no hay interés en vacunarse, ¿no? ¿No? Entonces, ese era mi punto. Que quizá el enfoque debiera independizarse de la pandemia, ¿no? En el diagnóstico y en las soluciones. Porque pareciera ser que, y así lo veo en las propuestas que hacen ustedes mismos, es más estructural, ¿no? Es algo más permanente. Sí, en realidad nosotros solamente pusimos la pandemia porque efectivamente durante y post pandemia fue donde se relevó el tema. No, está bien, Porque pero antes de la pandemia no, la salud mental, si bien existía, no era un tema relevante o prioritario. bien, Solamente fue para darle contexto de por qué se releva tanto el salud mental específica y porque, por ejemplo, podríamos haber hablado del tema de salud en general. Porque también en general el sistema de salud está colapsado, en general los tiempos de espera son altos, pero estamos hablando específicamente porque el contexto de la pandemia llegó a relevar el tema de salud mental. es Era- verdad. Lo que pasa es que cuando tú lo sacas de la pandemia, te empieza a decir, bueno, la comparación natural entonces con el resto del sistema de salud, ¿no? Y si está sufriendo, por ejemplo, mayores recortes que el resto del sistema, si tiene mayor atraso que el resto del sistema que también tiene atraso, ¿no? La comparación es con la normalidad, por decirlo así, ¿no? Era solamente ese mi comentario. Grupo 4. ¿Quién va a exponer? Gonzalo Valenzuela, hola profesor. Hola, Gonzalo. ¿Qué Tú no tal? has ¿Van expuesto a antes, subir? ¿no? ¿No te Ya, había tocado exponer antes, no? no me haya tocado. Bueno, esta exposición la vamos a hacer en dos personas. ¿Ya? Yo voy a ver Easton y Nicolás va a ver DAL. Esto para que todos participen. ¿Ya? Los integrantes, Emma Albanés, Jennifer Jara, Nicolás Luengo, Marcela Rojo, Valentina Rivas, Matías Jung. ¿Ya? Nosotros, ¿qué es lo que fue lo que analizamos? Fue una problemática, una carencia, que es la existencia de microbasurales en espacios públicos de la comuna de Huin. El análisis. Los, los vecinos y organizaciones sociales de la comuna de Huin denuncian acumulación de escombros, muebles viejos, basura doméstica, lo que genera malos olores, contaminaciones y riesgos sanitarios. Los vecinos afectados solicitan una solución. La demanda. Eliminar los microbasurales en espacios públicos en la comuna de Huin, los que alcanzan 600 microbasurales que tienen menos de 1 hectárea, donde los vecinos o productores acumulan los desechos ante la ausencia de recolección. La identificación del problema, el problema de la basura entra al sistema como una demanda de servicios de recolección y control de microbasurales. La demanda, los vecinos, a través de las juntas de vecinos, las redes sociales, exigen limpieza de los sitios contaminados. Solicitan fiscalización a quienes botan basura ilegalmente. Piden fiscalización a través de cámaras o drones. El sistema político. Disponibilidad de recursos. Lo primero que se decide, ¿qué disponibilidad de recursos hay? Elaboración de propuestas de solución, coordinación con municipalidades, medio ambiente, Ministerio de Seguridad, gobiernos regionales. ¿Qué es lo que sale? Acciones y decisiones. Aplicación de sanciones de acuerdo a la ordenanza municipal aprobada o leyes, aumentar la fiscalización mediante mejoramiento de equipamiento tecnológico, que es las cámaras de televigilancia, drones, aumentar la cantidad operativa de limpieza, campaña de educación ambiental, transformar estas zonas en áreas verdes, como plazas, crear puntos limpios y de reciclaje y recuperación de espacios, de otros espacios públicos para que no sean utilizados como microbasura. Ahora, la retroalimentación, medición sobre el logro de reducción de la contaminación existente a través de percepción de los habitantes de la comuna de Huin por medio de encuestas. Ahora, si el problema persiste o aumenta, generar nuevas demandas ciudadanas y se reinicia nuevamente el ciclo. Ahora pasa Nicolás. Sí. Hola, buenos días. Bueno, me tocó ver el autor Robert Dahl. Bueno, es la misma identificación de problemas que la existencia de microbasurales en espacios públicos en la comunidad de Win. En el análisis empírico, tenemos la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, determinó que existe 600 microbasurales que tienen menos de 1 hectárea, donde los vecinos o productores acumulan desechos ante la ausencia de recolección. Y en el análisis normativo nos encontramos con que se busca
eliminar la existencia de microbasurales en espacios públicos de la comuna de Win. Bueno, está la ley 20.879 en Chile que se llama Chile Cero Basura, Ministerio del Medio Ambiente, y la ordenanza municipal de Win que aplica multas elevadas de hasta 4,7 UTM para quienes sean sorprendidos arrojando basura en lugares no autorizados. Lo que se busca es erradicar microbasurales de la comuna de Win en un plazo de 5 años o una disminución anual con una disminución anual de un 20%. En el análisis semántico, según la Biblioteca del Congreso Nacional, un microbasural está definido como acumulación no autorizada de residuos sólidos de menor escala que se encuentran presentes principalmente en áreas urbanas y rurales. Pues, en el análisis político está la aplicación de sanciones de acuerdo a la ordenanza aprobada, aumentar la fiscalización mediante el mejoramiento de equipamiento tecnológico, como se habló anteriormente, operativos de limpieza, campañas de educación ambiental, transformar estas zonas en áreas verdes, plazas, crear puntos limpios y de reciclaje, recuperación de espacios públicos. En los actores están los habitantes de la comuna de Win, la municipalidad, a través de la Dirección de Aseo y Ornato, el gobierno regional de Santiago, Ministerio del Medio Ambiente, las organizaciones territoriales, funcionales y medios ambientales, los medios de comunicación y empresas que funcionan en la comuna y ONGs. Eso sería, profesor. Vale. Muchas gracias. Muy claro el tema. Me ayuda mucho que esté definido, ¿no? Que sea tan puntual. Ahora, cuando apuntan a las soluciones, ¿no? O a lo que esperan en el caso de Easton del sistema político, ¿qué es lo que le están pidiendo al sistema político que haga en concreto? Eh, que de alguna forma evite o elimine los microbasurales. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Porque eso ya está prohibido, digamos. Botar basura está prohibido por Está ley. prohibido, sí, Ya sí, a sanciona. través de fiscalización, a través de concientización, eh, ¿y qué Y los más pusimos? operativos de limpieza, porque Operativos de limpieza. el tema de la recolección domiciliaria es, claro, solamente los residuos orgánicos, pero no las cosas que botan, como los muebles, no sé, camas, que al final eso que espera reducir la gente. O sea, los Entonces, microbasurales en el fondo reciben una basura que no podría nadie botar en su casa, ¿no? Escombros, muebles, cosas así. No Tal solo cual, basura normal, digamos. se domiciliario, supone que sí. a través de la concientización y a través de operativos de la municipalidad se podría lograr que Transf- y transformar eso. transformar esa área en plaza, cosa que fuera, no se pudiera de alguna El valor, forma, digamos. Claro, claro, pero 600 plazas, digamos, el costo puede ser un poco áreas alto. verdes. Profe, Sí. pero o sea, no pusimos como plazas como tal, sino que áreas verdes, quizás como Pero no eso, necesariamente una plaza. ¿son sectores públicos o Sí, privados? Públicos, todo no, enfocado en públicos. sectores públicos. Ah, las microbasurales en general están en sectores públicos, digamos. ¿Ah? Ya, Nos enfocamos en el espacio perfecto. público. No, que nos enfocamos en los espacios públicos, que siguen ahí en otros sectores, ¿cómo se llaman? Eh, Privados. Sitios privados, nos estamos enfocando en el estado público. En el Ya, espacio público, sí. perfecto. Bueno, muchas gracias al grupo 4. Grupo 5, ¿quién va a exponer? Yo, profe. En nuestro grupo pasó algo eh, coincidente que todos expusimos en alguna de los otros talleres. Entonces Ya, me no vuelvo queda a nadie. repetir, Me me vuelvo a preguntaron. repetir el plato. Ya, pero déjala, Javier. Sí. Vamos a compartir. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ahí sí. Allá. Bueno, taller número 4, grupo número 5, compuesto por Claudio, Álvaro, Bárbara, Tamara, Javier y Javier. Javier Morales y Javier Zapata. Respecto al, al primer modelo, lo vamos a dividir en dos modelos, en el de Easton y el de Dahl. El primero, en base al modelo de Easton, identificamos un problema que existen vías locales deterioradas en Concepción que afectan la movilidad, seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes. Por lo tanto, determinamos la demanda que era efectivamente la reparación de eventos en estas vías locales
pero específicamente en las intersecciones de la avenida Los Carreras con calle Aníbal Pinto en la comuna de Concepción y región del Biobío. Lo del vías locales, ¿por qué hago tanto énfasis en eso? Lo vamos a ver en el tema de DAL, porque en el análisis semántico lo exponemos de manera mucho más clara para que también se entienda. Dentro de los actores que participan o los involucrados, afectados en este caso los ciudadanos, ¿cierto? Y los vecinos que reportan estos eventos y problemas en las calles, conductores, tanto de vehículos livianos como también de maquinaria pesada, otros actores relevantes, el municipio obviamente de Concepción, los concejales, las autoridades locales, las autoridades regionales también respecto al gobierno regional, si se requiere financiamiento adicional para estas materias, o de lo contrario, el Consejo Regional también del Biobío, y otros actores que también consideramos importantes eran las empresas contratistas de obras públicas, que quizás en algún se pudieran involucrar respecto a si empezamos a trabajar o se empieza a trabajar en resolver esta demanda y esta problemática. Dentro de los inputs, obviamente ahí incorporamos quejas, denuncias, solicitudes de vecinos a través de plataformas municipales, redes sociales o juntas de vecinos, básicamente organizaciones sociales que llegaban al municipio, golpeaban la puerta y venían a exponer esta demanda, que necesitaban esa reparación específica en estas avenidas que mencionábamos anteriormente. Informes técnicos, perdón, presión de medios de comunicación sobre el estado de las calles, informes técnicos del municipio sobre estado vial y presupuestos disponibles, requerimientos legales, normativos y obviamente también consultas ciudadanas. Dentro de las interacciones tenemos reuniones o consejos municipales entre ONG y comunidad, más comité técnico de la autoridad local y el equipo técnico, autoridad con Ceremi, autoridad local con el sector que tiene los recursos para materializar esta iniciativa. Y dentro de los outputs tenemos el plan de reparación de calles, ordenanza municipal de tránsito, obras concretas en los tramos más deteriorados y en realidad es la demanda que nosotros establecimos, comunicados oficiales, ajustes, proyectos, ordenanza y demarcación propiamente tal dentro de estos eventos. Dentro del feedback que podemos ir teniendo, tenemos obviamente la opinión de los vecinos sobre la calidad de las vías locales, las nuevas demandas, la evaluación en medios y redes sociales, si es que se hace, menciona las demandas establecidas y los ajustes en las futuras políticas de mantenimiento vial basadas en esta experiencia o en esta demanda levantada. Y la obtención de información, tenemos encuestas, reportes técnicos, registro de reclamos, monitoreos y consultas ciudadanas, que la habíamos mencionado más arriba también. Eso desde la visión de Easton, y ahora pasando a DAL, claro, dentro del análisis empírico, que es esta orientación transformadora de la realidad, que responde a preguntas de qué hacer para que estas cosas mejoren, esta demanda se solucione. Tenemos dentro de ese análisis empírico la presencia de eventos que alteran obviamente la seguridad vial en las intersecciones mencionadas. Los actores, informamos los mismos establecidos anteriormente. Dentro del análisis normativo se establecen que las calles obviamente deberían estar en un estado que garantice la seguridad de los transeúntes y que permita una circulación fluida y contribuya a la calidad de vida de los ciudadanos. El estado actual no se condice con este ideal, y eso yo creo que no solamente lo vemos reflejado en una ciudad o una comuna en particular, sino que en varias comunas del país. Esto avalado por la ley número 5757, que es la Ley General de Pavimentación, donde dice expresamente sobre la renovación y la administración de pavimentación en zona urbana, y obviamente se condice o se relaciona con la Ley de Tránsito, la 18.290. Dentro del análisis semántico, aquí quisimos definir bien tres frases o tres palabras, los eventos que íbamos a entender nosotros por evento, que era cualquier irregularidad, daño, condición anómala de más de 10 centímetros de diámetro que afecte la superficie de una calle, que interrumpe o pone en riesgo la circulación segura de peatones y vehículos. Dentro de la seguridad vial, el conjunto de políticas, medidas, normas, estrategias y acciones orientadas para prevenir, reducir o eliminar los accidentes de tránsito. Y las vías locales, que era lo que le comentaba al principio, que eran, corresponden a las calles de la ciudad, las cuales son consideradas bien de uso público, siendo el municipio de cada comuna el responsable de la mantención y velar por el buen estado, entendiendo que existen otras vías como las colectoras o las troncales que dependen netamente de vialidad,
que ellos son los responsables de la mantención de eso. No así las vías locales que corresponden al municipio, y por eso es al municipio donde llegan estas demandas. Y dentro de la orientación política, aquí definimos básicamente 4 alternativas. Que la municipalidad, bueno, la orientación política bien entendemos que es cómo arreglamos esta brecha entre el análisis normativo el normativo y el empírico. Y dentro de estas alternativas tenemos que la municipalidad asume la responsabilidad de financiamiento, que esto podría llevar a una posible sobrecarga y necesidad de reasignar ciertos fondos y darle prioridad. Que Serviumop asuma la responsabilidad principal, pero ya entendemos, y eso también lo dejamos establecido, que era una responsabilidad básicamente del municipio. Convenios de colaboración, claro, entre las municipalidades. Aquí también nos faltó incluir gobiernos regionales, porque también se pueden adquirir recursos de otros lados, como gobierno regional, o que el municipio postule a proyectos subdere en base a los PMU, que son los programas de mejoramiento urbano. Y la alternativa 4, que es una inacción o reparaciones menores, que esto podría hacer que persista el problema, aumentando obviamente el descontento ciudadano. Y eso, bueno, básicamente esto que está al final lo tomamos como clave en base al trabajo que los ciudadanos Concepción experimentan y expresan un descontento generalizado debido al mal estado de numerosas calles locales en la ciudad. Bien. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias al grupo 5. Bueno, a todos, ¿no? A todos los grupos que se vincularon, tuvieron tiempo ahora, tuvieron una hora, tuvieron mucho más tiempo. Se dieron cuenta que a veces más tiempo también, a veces ayuda y a veces no tanto, ¿ah? A veces marea también, ¿no? Tener tanto tiempo que uno tiene la tentación de agregar y agregar y agregar más cosas. Y siempre una recomendación, en el momento de hacer análisis, entre más definido, es más fácil hacer el análisis y se acerca más a la solución de un problema más concreto, ¿no? Que a veces ampliar tanto la expectativa. Pero muy bien los 5 grupos. Lo que toca ahora, vamos a hacer una pausa. Son las 11:30. Estamos de vuelta, 10 para las 12, 20 minutos libre para que estiren las piernas, puedan tomarse otro café y abordamos la etapa final de nuestro curso. ¿Ya? Nos vemos. Que estén muy bien. Profe, Nos vemos. y quería avisarle algo, es que cuando el grupo 3 mandamos el trabajo, nos faltó ¿Ya? agregar un integrante, así que le mandé un correo seguido de ese, Ya. con el nombre que faltaba. Linda playa, profesor. ¿Dónde está? En la 5ª región, aquí en Viña. Ah, lindo. Sí, nos saca pica. Amaneció muy bonito. Sí, se ve muy linda. Está lindo el Dicen que día. Santiago está muy frío. Bueno, ayer estaba muy helado Santiago. Sí, Sí, acá en taladito. Talca también. ¿También está helado ya? Sí, está helado. Bien, ya que estamos todos. Hay alguien que tiene el audio prendido por ahí. Ahora sí. Antes de iniciar, vamos a iniciar a las 12 el último taller, que dura 45 minutos. Y ya les voy a explicar por qué dura un poco menos ese taller. Ustedes ya determinaron un problema, hicieron su reporte de David Easton, después utilizaron a Robert Dahl respecto al mismo problema, ¿no? Sacaron conclusiones, bueno, las fuimos revisando recién durante la clase. Y lo que les voy a pedir ahora se parece mucho a lo que van a tener que hacer en su reporte final, ¿no? ¿Qué van a hacer? Vamos a repetir los grupos esta vez. Vamos a usar los mismos grupos que usamos en el taller, en el último taller. Van a usar el mismo problema que eligieron para el taller anterior. No van a poder cambiar de tema. El mismo tema. ¿Ya? Pero se les va a permitir 2 cosas. 1, corregir lo que quieran corregir, no obligación corregir. Corregir lo que quieran corregir de Easton y Dahl, de acuerdo a lo que conversamos durante clase, de acuerdo a los comentarios, o a lo que ustedes mismos hayan determinado, ¿no? A veces escuchando la corrección de otro grupo dicen, ah, mira, lo podríamos haber hecho así. Corregir a Easton y Dahl
y aplicar a Edelman sobre el mismo tema. ¿Se entiende el trabajo final? Ya. Entonces, eventualmente, van a ser los mismos grupos, corregir el trabajo que hicieron en el primer taller. Si no lo quieren corregir, no hay ningún problema. Pero mi sugerencia es que siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre uno debe darle una vuelta más. Sobre todo porque como van a aplicar ahora a Edelman, es decir, van a poner el énfasis en la construcción de eso como problema social y quién lo haría y cómo lo haría y qué nombre le pondría, ¿no? Tienen que estar muy seguros de los otros dos análisis, ¿no? Y que haya consistencia en los tres. Entonces, ¿qué vamos a corregir en este segundo taller? 1. Edelman. Vamos a corregir a Edelman vinculado al análisis que ya hicieron de Easton y Dodd, ¿no es cierto? No Edelman a partir de 0, no. Es vinculado al mismo tema y vinculado a los datos que ya tienen y al análisis que ya hicieron en el primer taller. Entonces, es muy importante esa vinculación, ¿no? Pero con la metodología de Edelman. Y a continuación, conclusiones respecto del análisis de los tres autores. ¿Vale? Entonces, corrección, si es que fuera necesario, si ustedes lo estiman conveniente. Uso de Edelman respecto del mismo tema que ya hicieron y a partir de los datos y de la información que ya tienen. Y tercero, conclusiones generales a partir de los tres autores. Esos tres ítems pueden incorporarlo al mismo documento, ya que son los mismos grupos. Pueden continuar con los mismos documentos, volver a reenviarlos al final de la clase. Entonces son las 11:55. Profesor, ¿Sí, Tamara? disculpe, sería en este caso corrección si estimamos necesario, ¿cierto? Y al incorporar Edelman y hacer conclusiones considerando los tres autores. Sí. Ya. Incorporar Edelman vinculado, porque es el mismo tema, vinculado a Ya. los datos y al análisis que ya hicieron con los otros dos. No puede ser Ya, Edelman perfecto. a partir de 0, Ya. ¿no? Perfecto. Y las conclusiones de los tres autores, ¿no? Eso es, 45 minutos. A partir de ahora significa que volvemos. Una consulta, profesor. Dígame. De que empiece. Después que finalice esta clase, ¿usted tiene algún ejemplo de desarrollo de algún tema como esto que nos pueda servir para que esté bien hecho, que nos sirva después para poder estudiar? Que yo es que, bueno, sí, les podría hacer llegar uno, digamos, un modelo de desarrollo de un tema. Ahora, la idea es que lo desarrollen ustedes en función de las habilidades, porque si yo les doy un modelo, los trabajos de ustedes naturalmente se van a tender a parecer ¿a qué? Al modelo, ¿no? Y lo que estamos desarrollando aquí es el desarrollo de habilidades, es decir, de que ustedes apliquen la metodología. Las correcciones, buenas o malas, las hemos ido haciendo al final de cada taller, ¿no? O sea, como en el fondo aprender haciendo. Hemos hecho, lo corregimos, ¿no? Lo hacemos, lo corregimos. Cosa que haya un poco esa sensación. Pero no tengo ningún problema, Alejandro, en hacerle llegar un modelo. Ahora, el riesgo es ese, ¿no? De que sigo el modelo, copio un poco la estructura de alguien que tuvo buena nota y aplico lo que él aplicó y no me dedico yo a aplicar y a usar la herramienta. Valentina, tiene la mano levantada. Profe, como recordatorio hay que denominar, diagnosticar, argumentar y definir la audiencia respecto Muy al bien. tema que... Eso es, Ya. correcto. Muy bien. Es muy reconfortante como profesor ese tipo de cosas. Ya. Entonces vamos a abrir la sala nuevamente, van a ser la misma sala, los mismos grupos. Espero que sea así. A ver. Salas para grupos pequeños. Ya. Sí, van a ser la misma sala. Entonces, yo les voy a abrir la sala. Van a tener hasta las 12:45. ¿Vale? Y a las 12:45 volvemos y corregimos este último taller.
Que les vaya bien. Ahí tienen invitación abierta ya para que vayan a sus salas.